Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. María, ¿me oye? Sí, te escucho perfectamente. Y ponga todos esos sonidos de su celular en silencio si es tan amable. Bienvenida. Ok, ¿Y cuál es su historia, María? ya mi momento, ya silencié. Se alborotaron todos los novios de María y mandando mensajitos. Por favor, María, ¿listo? Está alborotado ese WhatsApp de María ahí con el tirin, tirin, y muñequito y sonidos. Bueno, María, bienvenida. Buenas noches, Dani. ¿Qué le sucedió a usted? No, pues yo tengo varias historias. Pues resulta que vivía en San José de Caldas. Es un pueblito muy pequeño y allá siempre se celebran las fiestas del duende. Resulta que el duende es muy conocido porque dicen, pues a mí no me pasó ni nada, pero cuentan que el duende era quien embolataba a los niños. Y resultaban en una finca, o sea, muy lejos de San José, y resultaban perdidos. Y esa es la historia, o sea, resultaban perdidos y tras de eso con nudos en el pelo. Porque decían que los duendes hacían perder a los duendes, a los niños y a los borrachos. Dani, voy a contar una historia de interpuesta persona que le sucedió a mi esposa hace unos ya 15 años más o menos. Mi esposa es profesional de la salud y ella estaba en un sitio que yo creo que alguna vez usted intentó hacer allá un vivo, pero no se pudo. Se llama la Clínica de la Madre Bernarda, aquí en Cartagena. Ok. Es una clínica que se hizo en honor a una religiosa franciscana, la María Bernarda Bucer, una religiosa suiza. Ya. Y en esta clínica aparece la Madre Bernarda. Es una historia que cuando la escucho me dice, no, eso es carreta, eso es mentira. Pues resulta que mi esposa la vio en 3 ocasiones cuando hacía los turnos nocturnos. Y pues cuenta la gente que cuando la Madre Bernarda aparece es porque el paciente se va a morir, y efectivamente esos 3 pacientes que estaban en la habitación donde mi esposa lo vio ingresar, al otro día amanecieron pues lamentablemente sin vida. Y pues la primera vez fue la más impresionante, me contaba ella, porque pues ella vio una monja, pues es muy normal que las monjas franciscanas transiten por la clínica, y pues ella vio una monja que pues no la vio pasar en un ala donde pues no era común que en horas de la noche aparecieran, y pues reportó el recibo que pues estaba una madre haciendo visita a las habitaciones, y pues la enfermera jefe que estaba allí pues como que se puso muy nerviosa, dijo, ¿en qué habitación está? Y le dio el número de la habitación, no recuerdo cuál era. Inmediatamente salieron corriendo para allá y ya el paciente había fallecido. Y después en otras 2 ocasiones la volvió a ver. Lo que le decían a ella es, usted no la mire, si ella pasa usted salúdela y no la mire. Y pues es una historia que uno escucha y uno pues asume que es una historia que la contaran hace 50, 60 años. Uno decía pues que era una historia de las que le contaban a los niños para dormir, pero resulta y pasa que sí sucede. Y pues mi esposa, que pues como le cuento es profesional de la salud, la vio en 3 ocasiones. Ya ella no trabaja en ese centro hospitalario, pero usted habla con la gente que ha laborado allí
y siguen reportando que sigue apareciendo la madre Bernarda. Los oyentes, primero que todo, muy contento porque pues por mí me aceptaron la llamada de tantos años que yo siempre soy fiel. Y comenzamos con la historia. Tengo que comentar una historia, acaso de que pues yo viví en un colegio allí, en un colegio que mi mamá era como Ataria, ¿no? Y resulta acontece de que pasó algo muy extraño. Lo que pasa es que yo, cuando recién llegamos nuevos allá, yo tuve unos unos sueños. La verdad fue algo muy extraño porque en el parque de los niños, ese colegio muy antiguo, es en Cali. Yo en estos momentos estoy pescándome en Soacha, ¿no? Es en Cali, entonces yo me soñé con una niña que parecía así por ahí como un vestida así de blanco, así como la suelen pues conocer los fantasmas. Me pareció muy raro porque yo me soñé que esa niña me llamaba hacia el baño y yo sin saber, siendo nuevo una semana, me soñé yo eso. Y entonces ahorita acontece que me está dando escalofrío porque me acordé de eso. Sí. A los días yo comencé a conocer a las profesoras, hacía como a socializarme con ellas, así pues hablar normal, que mucho gusto, tal, así. Y pues mi mamá que era como matar, y yo antes nos tocaba encargarme en el colegio porque yo ya viví 5 años. Yo ya hace más o menos un año que nos fuimos de allá. Entonces resulta acontece que pues las profesoras nos contaron una historia que como ellas son muy viejas en ese colegio, pues disculpen la palabra, no son muy antiguas, por así decirlo. Entonces la señora nos comentó de que una niña se había muerto ahí hace como unos 40 años aproximadamente, pero la niña se había muerto, como en ese tiempo los columpios eran de otro material. Entonces la niña que dio vuelta y se dedicó a eso, y como mi papá es una persona muy espiritual así, pues muy ancestral y todo eso, entonces mi papá estaba en Chile y mi papá fue a visitarnos a nosotros y él no sabía, él presintió, entonces nos hizo muy raro eso. En ese colegio pasaron una serie de cosas muy raras, se azotaban pupitres, todo eso. Inclusive yo una vez grabé un video y lo iba a mandar ahí, pero pues como sé que es muy complicado, entonces para poderlo mandar. Y pues esa era la historia que hay que contar, pero también tenía otra historia. Lo que pasa es que yo pues, aparte de esa, también puedo como detenerlo, saber que estoy soñando cosas. Lo que pasa es que a mí, literalmente, honestamente, a mí me pasan muchas cosas paranormales, demasiadas cosas paranormales. Pero ya pues a veces como estoy acostumbrado, no, pues como uno no encuentra esas personas con las que uno pueda liberar eso o pueda hablar, entonces ya hay personas que pues yo respeto la decisión de cada quien, pero hay personas que se burlan de eso, dicen, eso no existe, no hay parábolas, pero a mí yo sí, yo he visto el duende, he visto brujas, yo puedo presentirlas, seres espirituales, todo eso. Entonces pues quería contar la última historia, pues ya que me están oyendo, que es muy interesante, que pues, yo de niño he muerto algunas veces, pero he vuelto a revivir. Entonces yo he ido al Pozo de las Ánimas. Es algo, pues así se lo cuento muy rápido porque pues así pues que hay muchos oyentes, entonces si de pronto les interesa que yo les comparta mi experiencia. Yo las veces que yo he muerto, la primera vez que morí tenía 8 años. ¿Cómo? De un problema ¿Cómo? ¿Usted ha muerto varias veces? Sí, yo he muerto 4 veces de jovencito. Yo jovencito he muerto alguna vez por lo que yo tenía un problema de... Y ahorita armamos el debate, bien pueda cuente la historia. Sí, claro, tranquilo. Yo he muerto porque yo tuve en un accidente y también un problema que yo tenía como el gastrointestinal, algo así, que era como cuando una infección, porque yo la verdad comía muchas cosas. Entonces a mí me mandaron de emergencia a clínicas. Cuando te acontece que yo no sé, yo sentí que mi alma se iba y la única persona que yo iba llorando era mi mamá porque yo me estaba yendo. Entonces yo primera vez que yo fui supuestamente, o sea, hasta donde entiendo yo no sabía eso, pero el Pozo de las Ánimas.
porque fui como un valle oscuro, pero muy oscuro, y las almas que yo veía y no eran personas, sino que eran como unas especies de manchas amarillas grandes, así flotantes, que como lamentando, como gritando y todo eso. Yo siendo un niño apenas de 8 años, yo no sabía nada de eso. Yo veía muchas vainas allá, como pidiendo como perdón, como sufriendo. La verdad era muy terrorífico estar allá. Y pues así cosas que me han pasado, que una vez en Buenaventura, yendo para San Cipriano, pues me cogió también una maquinita que es una locomotora que ven. La brujita, donde íbamos con toda mi familia, me pegó en toda la 100 esa máquina, y también me pasó prácticamente lo mismo. Volví a ir allá a ese lugar, pero no fui así, no fue tan pero me desperté de eso y no, y mamá decía que era un sueño, pero no era un sueño. Yo sabía que, imagino, mi mamá llorando, sabiendo que yo estaba a punto de morir. Yo le conté a mi mamá y al último sí me creyó. Y ya cuando estaba más grandecito, yo me pasé a ver a una casa, que en esa casa, que me pasó muy raro, porque nosotros hemos vivido en unas casas muy raras, en un barrio que se llama Floralia, en Cali. Debajo de esa casa había un cementerio hace muchos años, pero las viejitas del barrio le comentaron a su mamá. Dice, no, es que lo que pasa es que en esa casa lo hacen ustedes, porque en esa casa había un cementerio hace muchos años, ahí enterraban gente por todos alrededor. Y en esa casa, la perrita que teníamos nosotros, ella se quedaba mirando para la cocina como que, así como con rabia, así como mirando ahí. Y yo, pues siendo un niño, yo me asustaba y me quedaba dormido. Y yo en esa casa tenía unos sueños muy raros. Entonces yo ahí comencé a irme a un lugar que fui llegando como al valle, como quien dice un abismo, pero era el infierno. Y mira que yo, después de grande, yo comencé a descubrir esas cosas. Y yo, pero todas las cosas que yo pasé de niño, ya de grande me vine a dar cuenta que eso puede existir, porque los antiguos antepasados que han vivido y han experimentado eso, lo han contado, lo han revelado, lo han dibujado. Entonces hay personas que lo han vivido en esta nueva era moderna, siglo XXI, por así decirlo. Entonces se identifica. Pero la verdad, a mí la verdad, yo sinceramente, en las cosas paranormales, yo dejé de parar de bola de eso, porque al último ya pensé que me estaba volviendo loco, pero no. Dicen que las personas que están locas son las que en realidad ven el mundo como en realidades, y las otras que no están locas son, pues, unas personas comunes y corrientes. Pero sí, a mí la verdad, para muchas cosas más normales, yo inclusive a mí no me da miedo, pero sí, o sea, me da misterio, pero aunque sea loca, yo sería capaz de enfrentarme a lugares abandonados, llamar, porque yo soy de buenas, porque a mí más que todo se me acerca más que todos los niños, cuando yo soy muy de buenas para mí, porque los niños los quiero mucho, y ellos me quieren mucho a mí, la verdad. Los niños fantasmas me buscan a mí, pero a mí me da miedo, porque yo me comienzo a soñar con los niños. Siento como que yo les caigo bien a ellos y quieren jugar conmigo, pero la verdad no me quieren hacer daño. Pero yo también siento cuando hay un ser en casas, yo puedo presentir esas vainas, y no que yo la verdad me pongo cuidado de eso, porque a veces tengo pesadillas y eso es feo, y las pesadillas son muy horribles. Entonces yo no sé, y también he visto brujas. Las brujas, las que yo he visto personalmente, son así como que tienen como la primera bruja que se metió a la casa cuando yo tenía 5 años, porque mi papá siempre, la verdad, toda la vida ha jodido con eso, que como él de niño le hacían brujería. Mi papá ha sido muy espiritual, mi papá es una persona muy creyente de Dios y todo eso. Entonces mi papá, pues, dice que cuando hay brujas quiere, pues, quemarlas, que matarlas, que eso no está bien. Y yo lo respeto, pero más sin embargo, una vez una bruja nos visitó a nosotros, y esa señora se metió espiritualmente, y justo cuando se fue la luz ese día, era como una vaina que los pelos se le paraban, así como para arriba, así como, ¿usted nunca se ha visto un episodio así superpoderoso de Medusa? Sí. Sí, ese que Medusa, que era una mujer malévola que se secuestraba al profesor Antonio y todo eso, deberían de verlo. Así como se le mueve el pelo a esa muñequita, también se le movió el pelo a la bruja que yo vi en persona, así. Se le veía y volaba y arruinaba a mi papá, y salía y volaba otra vez.
no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Pues quisiera contestar antes que contar una pequeña historia paranormal. Me gustaría saber si tiene alguna pregunta y que yo de pronto le pueda responder. No, adelante con la historia. Lo de los fantasmas, como usted preguntó ahorita que... Ah, sí, es una encuesta que hay en internet de si los niños pueden quedar como fantasmas, debido a una historia que hay en Instagram, en el Cartel La Mega, que es para los que estén ahí en Instagram dándose una vuelta si quieren responder nuestra encuesta de si los niños quedan como fantasmas. Si quiere opinar de eso, pues claro, adelante. ¿Usted qué cree de eso? Pues la verdad, todo, digamos, una verdad absoluta frente a eso no encontramos, pero yo creo que sí se han aparecido fantasmas de niños, pero más como de 8 años en adelante. De 8 años hacia atrás, la verdad es como complicado. Yo creería que no aparecen fantasmas así de 4, de niños de 4, 5, 6 años. Pero sí puede que exista la posibilidad de más grandecitos. Sí, es raro encontrar una historia de alguien que vea, por ejemplo, el fantasma de un bebé gateando, ¿no? Eso es raro. Sí, pues la verdad es que eso no se ha definido, como usted lo dice, es correcto, no se ha podido definir si realmente existe. Creo que por eso se llama el nombre de fantasma, porque no sabemos si es una entidad de bajo astral, como lo llaman ustedes, o realmente es un espíritu, un alma en pena. Y para usted, así tenga, digamos, el niño 10 añitos, ¿usted sí cree que puede quedar como fantasma o son demonios engañándonos? ¿O es nuestra mente que nos hace imaginar a los niños? Pues yo creo que cuando las personas van creciendo en su vida, van desarrollando una conciencia que les indica lo bueno y lo malo, digámoslo así. Entonces yo pienso que todos venimos al mundo con un propósito y dependiendo de ese propósito, de ese examen que las personas vayan presentando en su vida, pues depende si realmente van a esa vida eterna que se cree, ¿no?, que dice la tradición, o realmente se quedan acá. O en el peor de los casos, pues se pierden, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso. O también comparto la teoría de que puede que sea vibraciones energéticas, vibraciones de niños que están vivos, pero que sus vibraciones quedan ahí, o su energía quedan ahí en algunos lugares y puntos, y la gente los confunde con fantasmas, cuando son realmente seres vivos, personas. Ok, muy bien por su opinión de ese tema. ¿Y qué historia nos quiere contar, Gato? Bienvenido. Bien, Tripas, hablando de fantasmas, hace algún momento quería hablar sobre el tema del poder que tienen las mascotas en la casa con respecto a los mismos fantasmas, ¿no? Ah, bueno, interesante. Entonces, de algún tiempo acá ya tengo 2 gatitos. Sí. Que me acompañan en mi apartamento. Entonces, antes de tener mascotas, a mí me pasaba mucho con el tema de los sueños, que llegan visitantes nocturnos a donde está uno pues descansando, durmiendo, ¿cierto? Y con esa idea de como de asustarlo a uno, ¿no? Que se decía popularmente como de privarlo a uno, o lo que ustedes, digamos, hablan de cosas así como paranormales, ¿no? Digamos en el sueño, o que se le entran al cuarto, mueven las cosas o se le sientan al lado, ¿cierto? Sí. Entonces resulta que en mi cuarto, digamos, del apartamento hay una ventana donde se puede percibir la sala y todo. Entonces, hace poco tuve la sensación de que llegaron 3 personas, ya, digamos como 3 fantasmas, y se pararon frente a la ventana, pero yo estaba dormido, ¿cierto? Entonces,
lo que me parece curioso o lo que yo puedo experimentar en esa situación es que cada vez que entran a ese apartamento saludan. Entonces un fantasma, ¿por qué tiene que saludar? Me parece curioso. Entonces, por ejemplo, golpean en la ventana y dicen: hola, buenas tardes, hola, buenas noches, ¿se puede? ¿Cierto? Entonces, póngase usted a pensar, tripas, uno está dormido y que de pronto usted sienta que alguien llega y golpea a su casa, a su habitación y lo saludan. Entonces la sensación es macabra. En ese momento yo trato de reaccionar, despertarme, pero no puedo. Pero ¿qué es lo interesante? Digamos, mis mascotas, ellos se portan como protectores. O sea, no entran al lugar donde estoy yo, no pueden entrar. No los he vuelto a sentir en otras épocas que yo no tenía mascotas, sentía que lo tocaban a uno o que se le sentaban al lado de uno, ¿cierto? Pero desde que tengo mis 2 gatitos, realmente no se acercan. Se puede tal vez sentir, pero he tenido una buena conexión con mis animalitos. Entonces yo pienso que en algo los gatitos son realmente protectores y nos ayudan como a defendernos de ciertas vibras que no conectan bien con la casa, ¿no? O con la tranquilidad de uno, más que todo, ¿cierto? Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido. Un gusto, chévere participar en el programa, la verdad la primera vez. Gracias, Camilo, bienvenido. Cuéntenos su historia de misterio. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Bueno, pues no sé si sea como tal misterio, pero eso ocurrió cuando más o menos yo tenía 17 años. Era la época cuando yo estaba en el colegio. ¿Qué pasaba? Yo pues obviamente comencé una relación con una chica, era muy joven. ¿Qué pasó? En ese momento pues digamos ella vivía en una casa que pues era una casa bastante grande. Ella vivía en el segundo piso y en el primer piso pues era tipo bodega, es decir que tenía una escalera muy grande, ¿verdad? Resulta que los papás de ella pudieron como tal hacer como una especie como de habitación en el primer piso para poderla arrendar. Entonces, ¿qué pasó? Que duraron mucho tiempo en poderla arrendar. ¿Por qué? Porque pues era una zona, era una cuadra donde habían personas pues que trabajaban en el espacio del reciclaje y toda esa cuestión, ¿verdad? Y ellos eran como personas, digamos, que tenían bastante recurso para la cuadra como tal. Entonces, ¿qué pasaba? No podían como tal arrendar muy fácil esa habitación. Resulta que un día pudieron arrendarla, pero una persona pues que trabajaba en la calle, es decir, pedía limosna. Y así pagaba su arriendo. Resulta que en esa casa siempre se sentía como tal, digamos como ese frío, como no sé. O sea, uno llegaba, no sé si usted Dani alguna vez le haya pasado, en el momento que usted cuando llega, digamos, a una casa o un espacio y usted siente como ese ambiente de que todo el mundo está peleando y que usted no quiere ingresar como tal a la casa. No sé si la ha pasado alguna vez. Pero porque uno termina es como estorbando en la pelea, pero así que tema energético y todo, no, yo digo es más porque Sí. el ambiente está tenso y uno dice, mejor me voy de aquí, no molesto. Exactamente, eso pasaba, digamos, solamente en esa casa, que uno llegaba y uno sentía como ese ambiente de que, uy, no sé, no quiero entrar. Pero bueno, yo ingresaba, pues en ese tiempo pues me gustaba mucho la chica, entonces yo ingresaba. Resulta que a esa persona le arrendaron
y como le digo, esa persona pues siempre estaba en silla de ruedas. Entonces resulta que un día yo estaba con ella y yo la miraba bastante y ella pues estaba con un temperamento muy fuerte. Se le veía la mirada muy oscura, ella tenía los ojos pues color azul, pero ese ya se le veía muy oscuros. Resulta que esa persona nos quedamos callados, en ese tiempo estábamos jugando play y toda la cuestión, cuando de un momento a otro escuchamos ruido pues por la escalera. Sí. Entonces me fui a asomar y cuando me fui a asomar resulta que el señor subió arrastrándose por la escalera y el señor, es que acá hay una energía, acá hay una energía. Entonces yo, normal, ¿qué pasó? Y yo pues obviamente le ayudé con ella a subir la escalera y le preguntamos que por qué había subido. El tipo nos dice a nosotros, no, es que hay algo acá, hay algo acá. Entonces resulta que se quedó mirándola muy fijamente a ella y le dice a ella, saque un vaso con agua y no sé si usted tenga huevos, necesito que usted rompa un huevo, pero antes de romper el huevo usted tiene que frotárselo en el cuerpo y echar el huevo en el vaso del agua. Se quedó mirándola muy permanentemente cuando comenzó a contarle cosas a ella de las cosas que le podían pasar. Sí. Entonces yo me quedé apenas mirando y pues sí me alcanzó como a asustar cuando el tipo me dijo, usted no se preocupe, usted tiene una energía buena, pero el cuento es acá en la casa. Resulta que de ahí para allá, después de que pasó eso con el señor, comenzaron a pasar muchas cosas raras en la casa. Entre esas, pues digamos que ellos comenzaron a pelear mucho entre familia, se cerraban las puertas de forma muy brusca, muy dura. Y un día estábamos nosotros en educación física, que le llamaban en ese tiempo. Entonces resulta que no sé, como cuando uno se para enfrente de un poste en la noche que aparecen como 4 sombras. Sí. Así se veía, pero en pleno mediodía. Entonces comencé a ver como cosas muy particulares en la chica. Resulta que el señor volvió a hacer lo mismo y pidió que por favor lo ayudaran a subir a la casa, al segundo piso otra vez. Cuando pasó eso, el señor comenzó a hablar con los papás de ella y le dijeron, lo que pasa es que ustedes les están haciendo un trabajo de brujería. Acá hay un duende en la casa. Y nosotros, ¿un duende? A ustedes no se les pierde el dinero, no se les pierde plata, ustedes tal cosa. Entonces, según la versión del señor, nos decía que es que los duendes como tal, según la versión de él, decía, los duendes no son duendes chiquiticos, verdes, como la mayoría de las personas, digamos, los dibujan. No son así. Los duendes son espíritus. Y él nos explicaba que hay 3 tipos de duendes. Está el tipo duende que está en el bosque, que es el que la mayoría de nosotros conocemos, o bueno, algunos de nosotros conocemos, que es el que usted se pone en una parte y usted queda como que siente esa paz, esa tranquilidad y que usted no se quiere mover, no se quiere ir, que ese es un tipo de duende. Ok. Está el segundo duende, que es el duende de espíritu, que es el de la casa, que es el famoso que dicen que hay un espíritu que siempre se queda en la casa, que no sé qué, y que es el que protege la casa, y que bueno. Y está el tercer duende, que es el duende adquirido, que es el duende adquirido, el famoso que le hacen a uno con el muñeco. Ya. Entonces él nos explicaba eso. Resulta que después de eso, un día él dijo, yo quiero hacerles el trabajo a ustedes, tranquilos, que no sé qué. El tipo nos mandó a conseguir cuchillos que tuvieran mango de acero y que él iba a comenzar a hacer el proceso
para poder desvanecer como tal eso. A mí me pareció muy curioso porque ella comenzó a tener como bipolaridad. A veces hablaba de otras formas, como si fuera otra persona, como no sé, desde que comenzó a estar el Señor. Un día nosotros nos fuimos con la familia de ella en el carro de ella. Nos fuimos, digamos, a mandarla a lavar el carro porque ellos tenían un almacén de ropa, de venta de ropa. Sí. Entonces nos fuimos todos, dejamos el carro lavando y resulta que nos demoramos como 2, 3 horas. Cuando volvimos, los señores del lavadero de carros, exactamente en el barrio La Granja, nos dijeron que no habían podido lavar el carro. Entonces el señor se puso muy bravo, obviamente el papá de mi pareja, le había dicho que por qué, que si no querían trabajar, que no sé qué, y el señor les contó que el carro, a pesar de que habían dejado las llaves, que el carro se había cerrado totalmente, se había llenado de vapor totalmente y que se comenzaban a hacerse líneas dentro del carro, así como cuando está lloviendo y se llenan de vapor los carros. Sí. Y que les dio mucho susto, que no sé qué. Cuando pudieron abrir el carro, lo abrió el papá de la chica. Resulta que todo el carro estaba lleno de pelos y ellos no tenían mascotas. Entonces comenzaron a suceder situaciones más o menos de ese estilo. Comenzaron, digamos, ellos eran de esas familias que tenían estatuas, cerámicas y cosas por el estilo. Se rompían esquinas en la mitad, se agrietaban. Entonces resulta que un día nosotros estábamos allá y el Señor dijo: yo voy a conseguir 4 personas que vengan y me ayuden como tal a hacer el trabajo, porque el trabajo es muy pesado. Ustedes tienen una obra acá tremenda y ustedes en el carro, ¿qué tienen? Resulta que el carro lo dejaban siempre en la parte de afuera, mientras obviamente hacían la adecuación de la habitación, y lo cogieron de costumbre. Resulta que después de eso, él comenzó a hacer como tal la limpieza, y ya faltaba una parte que era el segundo piso. En el segundo piso, después de cerrar todo como tal con cruces y agua bendita y unas oraciones que él hacía, en ese tiempo me pidió a mí aislarme, porque como tal la energía, si yo me quedaba o se quedaba otra persona que no fuera de la familia, ese espíritu supuestamente se la quería a la persona que quedara. Entonces él nos explicaba mucho eso y nos decía que a través de las energías y a través de una vela y un espejo se podían ver las energías. Él decía eso, no me consta. ¿Qué pasó? Que a lo último, para poderle hacer la limpieza, lo encerraron total hasta la habitación de ella. Cuando estábamos en la habitación de ella, ahí ese día yo sí pude estar. Fueron 6 personas, todas cogidas de la mano. Me pareció muy chistoso cuando pude ver la película de Constantine, porque el Señor nos decía lo mismo: oren, pero por favor no vayan a abrir los ojos. Oren, 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 pero con los ojos cerrados. Por favor no lo vayan a abrir. La única persona que puede estar vinculada y con los ojos abiertos es la persona que estamos trabajando, que era en ese tiempo la pareja mía. Entonces la chica comenzó así, cuando un momento a otro comenzó a temblar durísimo, a sudar como si estuviera corriendo. Y cuando al ratico, fue lo chistoso del momento, pero igual serio, ella decía que veía un pollo como si se estuviera asando debajo de la cama de ella. Y ella decía: mira, hay un pollo, hay un pollo, hay un pollo. Y el Señor decía: es normal,
lo que está pasando es que ella va a ver algo que quiera en ese momento y eso es lo que está pasando y si ella se acerca no lo va a dejar ir. ¿Qué pasó después de eso? El Señor le echó agua bendita donde ella señalaba y ella tenía la ventana hacia la calle donde se podía ver y según ella decía, se comenzó a chiquitar, se comenzó a chiquitar. Yo alcancé a abrir los ojos al último cuando ella como que saltó y yo sí vi como si hubiera sido como un ave blanca que salió volando por la ventana. Después de eso, ella descansó, todos se pusieron a llorar y el Señor dijo, ya vamos a ver quién le hizo esa brujería. El Señor hizo una cruz al costado de la casa y cuando salió acaso de la casa salió una señora gritando con maletas. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima.